Saludos a la comunidad de tutorialesvirtuales.com y me encuentro nuevamente con ustedes en un video tutorial de electrónica, en este caso el 9. Primero que todo, pues nuevamente saludarlos y gracias a Dios que estoy acá dirigiéndome a todos ustedes. Les cuento que he estado un poco ocupado con un poco de proyectos, por eso no he podido volver a salir por la página web, pero ya estoy nuevamente acá, recuperando un poco de tiempo para poder estar nuevamente con ustedes, ya que me hace falta de verdad dictar estos videotutoriales. En este caso, ya habíamos analizado en oportunidades anteriores, hasta el videotutorial número 8, los componentes electrónicos que tenían que ver con electrónica análoga. Llegamos hasta transistores y es necesario ya que demos un salto porque este curso de electrónica lo quiero llevar, como dije, desde sus inicios a profundidades bastante amplias. Entonces es necesario que demos un salto para que ya empecemos a analizar y empecemos a hacer adecuaciones de lo que son electrónica analógica combinada con electrónica digital, pero no vamos a dar un salto tan grande así como pasar directamente a electrónica analógica, sino que vamos a pasar primeramente por un elemento muy conocido en el mundo electrónico, que tal vez algunos que sepan electrónica dirán, uy, no puedo creer que vaya a tocar ese elemento, pero yo creo que me puede servir de puente para lo que es electrónica análoga con electrónica digital. No haré una introducción todavía a electrónica digital, ya que este dispositivo que vamos a analizar hoy, que es el famoso 555, el circuito integrado LM555 o NE555, muy utilizado hasta hace muy poco tiempo en muchos proyectos electrónicos, pero que nos deja ver de una manera amplia el mundo de poder que tiene la electrónica. Digamos que este elemento pequeño revolucionó de una u otra manera la electrónica porque a través de él se hicieron circuitos supremamente básicos e importantes para la electrónica que nosotros conocemos en la actualidad, ya reemplazado obviamente por los microcontroladores, pero es necesario que nosotros lo analicemos para que podamos ver que la electrónica digital tampoco es tan complicada como nos la han hecho ver en tiempos presentes. Entonces analizaremos hoy el 555, analizaremos unos cálculos matemáticos importantes y allí aplicaremos algo interesante que tenemos que ver también, que no lo voy a ver como un tema aparte, pero que lo tocaremos en este video tutorial, que tiene que ver con los amplificadores operacionales, que también son muy utilizados en el mundo de la electrónica, pero de ahora en adelante quiero más centrarme en todo lo que tiene que ver con diseño, construcción y realización de proyectos electrónicos. Así que a medida, no voy a trabajar tanto en teoría, sino que a medida que vayamos avanzando en el curso, en proyectos electrónicos que vayamos montando, analizaremos los componentes electrónicos que atañen a cada circuito electrónico a montar. Así que bienvenidos, gracias a todos los que muy amablemente visitan tutorialesvirtuales.com. Les recomiendo que estén compartiendo con sus compañeros esta página y que nos estén colaborando como hasta ahora lo han hecho. Como les acabo de decir entonces anteriormente, el circuito que analizaremos es este integrado. Es un circuito integrado, daremos un salto de transistores a circuitos integrados. ¿Qué es un circuito integrado? Un circuito integrado no es sino un elemento que internamente está construido por varios elementos electrónicos. En muchos casos, resistencias, condensadores, transistores, que unidos con un propósito específico hacen que cumpla también un propósito específico. Entonces vamos a analizar este circuito integrado en su totalidad en la clase de hoy, y para el próximo video tutorial lo que haremos serán una cantidad de circuitos electrónicos que se pueden diseñar con este sistema, y aparte de eso serán simulados y verificados con osciloscopio, frecuencímetros y todo eso. La idea es que lo aprendamos a manejar no empíricamente, sino verdaderamente. Un circuito electrónico 555 está conformado por esto internamente. Les dije que era muy importante analizarlo porque esto nos permite hacer un puente entre electrónica analógica y electrónica digital. Como ustedes pueden ver, hay unos componentes que de pronto no hemos nosotros analizado hasta el momento en el curso de electrónica, pero acá podemos ver en este caso, este elemento que estoy señalando acá, no es sino otra cosa que un amplificador operacional utilizado como comparador. Ya lo vamos a ver. Acá podemos ver otro amplificador operacional utilizado como comparador. Y vemos
en este lado que tenemos acá un circuito muy conocido dentro del mundo de electrónica digital llamado como flip-flop, el cual tiene un reset, un set, un RS será reset set, tiene también un inhibit, o sea, inhibición, y tiene una salida llamada Q. Acá vemos el símbolo de un transistor ya analizado, y esto de pronto es otro elemento electrónico que no conocemos hasta el momento, pero esto sencillamente digamos que como está puesto aquí podemos decir que es un buffer, pero lo veremos también más adelante. Y tenemos unas resistencias acá conectadas. Esto es lo que tiene un 555 internamente, sencillamente unos comparadores, un transistor y un flip-flop combinado con unas resistencias. Lo que tenemos acá como VCC, umbral, control de voltaje, disparo, GND y reset, descarga y salida, y son sencillamente todo lo que los pines que tiene este circuito integrado. Es un circuito integrado que consta de 8 pines. Vamos a contarlo, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pines. Ahora, visto de una manera simbólica, o de una manera gráfica, mejor digámoslo, es este elemento que tenemos acá. Cada uno, aquí podemos ver los pines que tenemos. Obviamente pues los pines no están en orden, están en desorden, pero lo que tenemos es GND, acá está el BCC, acá tenemos Q, que sería la salida Q. Si nos devolvemos vamos a mirar el 2, el 4, que es reset, que tenemos acá. Vamos a mirar el 4. Ah, bueno, acá no lo tenemos marcado por pines, pero si leemos un poquito acá, vemos que el pin 4 es lo que nosotros llamamos reset. Ya les voy a explicar cada uno de estos pines en el circuito que acabamos de analizar acá. Perdón que aquí no es. En el circuito que analizamos acá. Este es el disparo. Y bueno, este es el inhibit, el que conocemos como inhibit, que acabamos de ver acá en el circuito anterior. Acá que sería este pin reset inhibit. Ah, no, perdón. No, este es el 4, este es el pin 4 que llamamos reset inhibit, y este es el pin 5 que tiene otra función específica. Ya la vamos a analizar. Ah, no, perdón. O sea, perdón que estoy equivocado ahí. Este pin que nosotros tenemos acá es el pin 4, que se llama reset. Este es el GND, este es el BCC, este es el control de voltaje, que sería en este caso el pin 5, llamado control de voltaje, que es este que está acá. Acá tenemos el disparo, que en este caso sería el pin 7. Tenemos el pin 3, que es la salida, acá la vemos, el pin 3 salida, la salida Q es esta. Y nos falta uno que sería descarga. Este es el pin 2, el umbral debe ser el pin 2. Vamos a mirar el pin 2 acá se llama TR, pero es umbral. Y este es el pin 6. Vamos a mirar cuál es el que nos falta. Bueno, ahí ya están todos. Entonces vamos a analizar pin por pin qué es lo que hace. Entonces, GND, pues como su nombre lo indica, es sencillamente la tierra, o sea, la alimentación negativa del circuito integrado. Tenemos el pin 2, que comúnmente es llamado disparo, pero antes de explicar este disparo, bueno, es un pin, obviamente el 555, utilizado con dos funciones específicas. Uno, bueno, primero que todo es aclarar que el circuito 555 tiene varios modelos de configuración. El más utilizado es un reloj estable, y también utilizado como multivibrador monoestable. Ya vamos a explicar qué es eso, y dependiendo de la configuración que nosotros queramos, para eso se utiliza el pin 2, que es el disparo. El pin 3, que es la salida, es sencillamente por donde van a salir nuestros pulsos de reloj o la señal de salida que yo vaya a tener. Hay que tener en cuenta unos valores picos de voltaje que vamos a trabajar. Tenemos el pin reset, que es el pin 4. Vamos a trabajar con el control de voltaje, que es el pin 5, ya lo vamos a analizar también. Trabajamos con el umbral y con un sistema que se llama descarga, y BCC, que sería el pin número 8. Vamos a analizar entonces acá, bueno, pero antes de analizar eso, quiero explicarles en este caso aquí qué es un amplificador operacional. Vamos a explicar eso. Listo. Entonces miremos y analicemos acá lo siguiente. Un amplificador operacional
Hagamos una cosa, vamos a hacerlo más grande para que todos lo podamos ver bien. Vamos acá al amplificador operacional. Listo. Un amplificador operacional es un dispositivo electrónico utilizado muchas veces como preamplificadores. O sea, ellos lo que hacen es que dependiendo de una señal de entrada, esta es la entrada positiva, esta es la entrada negativa, vamos a tener una salida. Esto es lo que es un amplificador operacional. Entonces, dependiendo de la configuración que nosotros tengamos del amplificador operacional, vamos a lograr diferentes circuitos electrónicos. Dentro de los circuitos electrónicos que podemos lograr con amplificador operacionales son, primero, pues como su nombre lo indica, amplificadores. O sea que nosotros con este sistema, con un amplificador operacional, podemos hacer amplificadores de la ganancia que nosotros queramos. Pero obviamente son amplificadores de señal, no amplificadores de potencia. Quiere decir que yo no voy a poder pegarle aquí por decir un parlante para que se escuche. No, tiene el mismo símbolo de un amplificador de potencia, porque por decir algo el LM386 sí es un amplificador de 1 vatio, un amplificador de potencia, el cual yo ya lo puedo meter a un parlante y dependiendo de una señal de entrada voy a tener una salida, pero estos son más utilizados precisamente como los decía en preamplificadores, en que me entra una señal de este tipo y yo acá en la salida voy a poder ver una señal n veces más grande que esta señal de entrada, y eso va a depender de que nuevamente la configuración. Pero con amplificadores operacionales también podemos hacer algo que nosotros conocemos en matemática como diferenciadores, podemos hacer integradores, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer, bueno, y en este caso, en el caso del circuito electrónico que nosotros estamos analizando, lo vamos a utilizar como un comparador, ¿sí? Entonces vamos a utilizar en este momento cómo funciona un amplificador operacional como comparador. A ver, es muy sencillo entenderlo. Listo. Cuando yo tengo un amplificador operacional ya no le voy a poner todos los símbolos, sencillamente lo voy a dibujar así. Pero cuando yo tengo un amplificador operacional configurado de esta manera, como ustedes lo pueden ver acá, es un amplificador operacional configurado de una manera que se llama lazo abierto. Más adelante, cuando tengamos que utilizar un amplificador como amplificador, vamos a mirar cómo funciona como lazo cerrado y cuál es la diferencia en ganancias y todo eso. Cuando un amplificador está configurado en lazo abierto, el fabricante nos da las especificaciones de cuánto es la ganancia de un amplificador en lazo abierto. Digamos que el amplificador operacional que estamos trabajando es el 741. Entonces, el LM741 es un amplificador operacional que es un integrado de 8 pines también, pero internamente lo único que tiene es un amplificador operacional, eso es sencillamente. Hay también, por decir algo, la gama de Panasonic trabaja con unos integrados que se llama 4558 e internamente lo único que trae son dos amplificadores operacionales. En este caso vamos sencillamente a explicar cómo funciona el lazo abierto. Por lo general, digamos que el LM741 cuando está configurado en lazo abierto, dice que la ganancia de este amplificador en lazo abierto es de 200.000. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Recuerde que la ganancia no tiene unidades de medida, porque la ganancia es sencillamente, digamos que yo voy a el voltaje de salida de este amplificador operacional es igual al voltaje de entrada por la ganancia, ¿sí? Enlazo abierto. Resulta que para que me siga dando voltaje acá, como yo tengo voltaje acá, esta de acá tiene que estar sin medida, o sea, tiene que ser una medida, eso se llama, bueno, no recuerdo el nombre ahorita, pero sencillamente es que no tiene medida. Creo que es adimensional, bueno, no recuerdo cómo se dice, pero es sin medida. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a mirar lo siguiente.
Resulta que esto tiene una entrada positiva y esto tiene una entrada negativa. El VCC de esto, por lo general el 555, se puede configurar de 5 voltios hasta 15 voltios. Hay algunas compañías que fabrican estos mismos 555 para que trabajen desde 5 voltios hasta 18 voltios. Yo la verdad siempre lo he trabajado inclusive ni siquiera hasta 5 voltios. He trabajado esto de 5 voltios a 12 voltios. A eso lo he trabajado yo. Digamos, y vamos a poner en el hipotético caso de que tengo un amplificador operacional conectado a 12 voltios y que aquí tengo una señal, de entrada. Mire lo que va a pasar acá. Cuando nosotros estamos analizando el circuito este circuito que tenemos acá, vamos a mirar que el voltaje que yo voy a poder tener por el umbral, o el voltaje que voy a tener por el control de voltaje, o el voltaje que voy a tener por disparo, estos voltajes que voy a tener siempre van a ser iguales o menores que el voltaje de VCC. Listo, eso es claro que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque si estoy trabajando con una fuente de 12 voltios, pues obviamente lo que le voy a poder sacar a la fuente son 12 voltios. Así que estas entradas de voltaje que tengo acá, van a ser iguales o menores al voltaje de VCC. De hecho, aquí vemos, por decir algo, que este pin que tenemos acá puede tener un control de voltaje, pero que ya tiene un divisor de voltaje determinado por estas dos resistencias. O sea que el voltaje que yo tengo por acá va a ser mucho menor que el voltaje de VCC y el voltaje que tengo acá va a ser menor que el voltaje de VCC. Teniendo eso en mente, entonces analicemos lo siguiente. Nuevamente pongamos nuestro circuito electrónico, nuestro circuito operacional con más y menos. Y esta es mi salida, out, y esta es mi entrada. Digamos que yo voy a trabajar acá a algo que nosotros vamos a llamar 12 voltios. Y acá vamos a trabajar a tierra. Digamos que voy a trabajar con niveles lógicos digitales. Quiere decir que yo voy a trabajar con entrada con niveles de 0 hasta 5 voltios, o sea, de 0 a 5 voltios. Vamos a poner ese ejemplo que vamos a trabajar de 0 a 5 voltios. Recordemos que el voltaje de salida de este integrado en lazo abierto está determinado por un voltaje de entrada por la ganancia en lazo abierto. Y la ganancia en lazo abierto de esto ya determinamos que según el fabricante era de 200.000. Entonces mire lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que, por decir algo, vamos a dar un ejemplo. Si en el voltaje de entrada por el pin positivo es igual a 1 voltio, ¿sí? Entonces mire lo que va a pasar. Digamos que este pin negativo aterricémoslo en un momento, llevémoslo a 0 voltios. Digamos que el pin de entrada por el pin positivo es igual a 1 voltio. Si usted multiplica 1 voltio por 200.000, eso quería decir que el voltaje de salida debería ser igual a 200.000, lo cual obviamente es un error. ¿Por qué va a ser un error? Porque el voltaje máximo que yo tengo en mi entrada de alimentación es 12 voltios. Entonces lo máximo que yo voy a poder tener en mi salida son 12 voltios. Pero en realidad no son 12 voltios porque estos integrados trabajan al igual que lo que veíamos anteriormente al 90% de VCC. Quiere decir que cuando yo tengo cualquier voltaje, por pequeño que sea, en este pin de entrada positivo, ¿qué va a pasar? El voltaje de salida siempre, mire, si ustedes ponen 0.1 voltio acá, 0.1 voltio multiplíquenlo por 200.000 y eso va a ser más de 12 voltios. Eso quiere decir que siempre que entre un voltaje por el pin positivo, yo voy a tener el 90% de VCC en mi salida. Espero estarme haciendo entender en este caso. Pero ¿qué pasa? Resulta que este integrado también tiene un pin negativo. Entonces, ¿qué pasa? Si el voltaje que me entra por el pin negativo es mayor al voltaje que me entra por el pin positivo, mire lo que va a pasar. Digamos que yo tengo aquí 0.1 voltio entrando por el pin positivo y por acá está entrando 0 voltios. Este voltaje es mayor, por lo tanto, él se va a ir a VCC saturación. Esto que nosotros conocemos aquí se llama VCC saturación. O sea, se va a ir a lo máximo que se puede ir él, que es el 90% de VCC. En este caso, el 90% de 12 voltios. Listo, eso está muy claro. Pero sí, ¿qué pasa si el voltaje de entrada aquí ya deja de ser 0 voltios y va a ser
1.2 voltios. Pues mire lo que va a pasar, como este voltaje que está acá es más alto que este voltaje que está acá, entonces este voltaje de punto 2 entrando por el negativo, multiplíquelo por 200.000 y nos va a dar un valor. Ahora multiplique este valor por 200.000 y nos va a dar un valor. Este valor va a ser más grande que este valor, obviamente multiplicado por la ganancia en lazo abierto. Entonces, este voltaje, como es más grande, la salida tiende a irse al 90%, pero de GND. Ahora, lo que ustedes me van a decir, venga, pero es que GND es 0 voltios, porque GND es tierra. Claro, entonces quiere decir que inmediatamente la salida en esto se va a caer al 90% de GND. GND es 0, pero obviamente no voy a ir a 0, sino que voy a ir al 90%. 12 voltios sería, el 90% sería 1.2, entonces aquí se iría a 1.2 voltios. Sería la salida cuando el voltaje por el pin negativo es mayor que por el pin positivo. ¿Por qué? Entonces cualquier variación de voltaje siempre va a hacerme variar la salida en este rango que estoy viendo acá. Si el voltaje positivo es más alto, la salida se va a ir a VCC saturación. Y si el voltaje por el pin negativo es más alto, la salida se va a ir a menos saturación, o sea, el voltaje cero saturación, que en este caso sería 1.2. Entonces esto estaría variando entre el 90% de esto, obviamente es 12, sería el 10% sería 1.2, entonces sería más o menos 10,8, creo que sería 10,8 voltios sería el 90%, y en este caso sería 1,2 voltios. Entonces estaría yéndose a 10,8 voltios y aquí cayéndose a 1,2 voltios. Y en esto se la pasaría, ¿sí? ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de mi entrada. Entonces, mire lo importante de eso. Si aquí es punto 2, pero aquí subió a punto 3, pues inmediatamente este voltaje multiplicado por 200.000 siempre va a ser más grande que el de este multiplicado por 200.000. Inmediatamente se va a ir a saturación positiva. Cuando este fue punto 4, pues inmediatamente se va a ir a saturación negativa. Este es el funcionamiento de un amplificador operacional funcionando como comparador. ¿Qué quiere decir como comparador? Sencillamente está comparando estas dos entradas y la mayor la lleva a saturación, sea positivo o sea negativo. Porque una de las cosas importantes de los amplificadores operacionales es que no necesariamente el pin negativo, escúcheme lo que les voy a decir aquí, tiene que ir a tierra o a 0 voltios. Podríamos tener una fuente dual y decirle a este amplificador operacional que vaya desde 12 voltios a menos 12 voltios. Entonces mire que ya tengo un rango desde menos 12 voltios a 24 voltios para funcionar. Esto es lo que se utiliza convencionalmente cuando estamos trabajando con amplificadores. En este caso, estamos poniendo un amplificador operacional a trabajar como comparador y tenemos una ganancia en lazo abierto de 200.000. Espero que este sistema o que hayan entendido con claridad el concepto de esto. Ahorita, entonces, sigamos con esto que tenemos acá en mente. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a analizar lo siguiente. Vamos a analizar cómo funcionaría un 555 como un multivibrador estable. Bueno, cerré, pero la idea es que hagamos esto. Voy a volver a abrir aquí. Cuando hablamos de un multivibrador estable, es esto. Un generador de pulsos, ¿sí? Donde este pulso que tenemos aquí arriba se llama T1 y este pulso que tenemos aquí abajo se llama T2. Y tengamos en cuenta lo siguiente, recuerde que la frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Listo, eso ya lo habíamos creo analizado en videotutoriales pasados, es igual a 1 sobre periodo. Por lo tanto, el periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Esto es claro. Pero entonces, ¿qué es el periodo? ¿Qué es T? Recuérdese que T es lo que nosotros conocemos como lambda o longitud de onda. ¿Sí? ¿Y qué es longitud de onda? Longitud de onda, sencillamente, mirando una onda cualquiera, lambda es donde yo tengo dos puntos exactos de una señal o dos puntos iguales en una señal. Por decir algo, este punto
y este punto en esta señal son iguales, este punto y este punto en esta señal son iguales, este punto y este punto en esta señal son iguales, entonces esto es lambda, esto aquí es lambda y esta parte aquí sería lambda. Igual al periodo, quiere decir que el periodo es donde la señal vuelve y se repite en el tiempo, una señal sencillamente que varía en el tiempo pero que siempre se está repitiendo en el tiempo. Aquí en este caso, por decir algo, periodo sería desde acá hasta acá. Esto sería mi periodo. Por lo tanto, si ustedes analizan esto que está acá, quiere decir que t periodo sería igual al tiempo 1 más el tiempo 2. Esto sería mi periodo. ¿Listo? Eso es. Entonces es un multivibrador estable, es sencillamente un generador de pulsos. Pero un generador de pulsos, obviamente, si T1 cambia y T2 cambia, pues inmediatamente me cambia mi T mayor, que sería el periodo. Y obviamente si el periodo cambia, inmediatamente, ¿qué quiere decir esto? Que la frecuencia va a cambiar. Entonces estos multivibradores estables se configuran para una frecuencia determinada, ¿sí? Esa es la idea, que nosotros podamos construir relojes que tengan una frecuencia determinada. Para eso es un multivibrador estable. Vamos a ver entonces cómo funciona ahora sí. Entonces tengo este multivibrador estable aquí en este momento. Esta es la típica configuración de un circuito integrado 555 configurado como multivibrador estable. Entonces mire lo que tenemos. Tenemos el pin 7 que nosotros llamamos descarga y el pin 2 que nosotros llamamos, mire lo que está pasando acá, voy a tratar de explicarles el proceso electrónico que sucede en esto. Tenemos un pin 2 que se llama disparo, un pin 6 que se llama umbral, que va conectado sencillamente a negativo a través de un condensador. Entonces umbral y disparo van sencillamente conectados en serie, en paralelo, perdón. Acá lo vemos que están conectados. Tenemos el reset, tenemos el VCC, tenemos tierra y tenemos el control de voltaje con un condensador de 0.01 microfaradios conectado a tierra, esto con sentido de darle estabilidad al sistema. Y tenemos el pin 3, que el pin 3 sería mi salida, lo que vimos en el circuito anterior, pues el pin 3 sería sencillamente el que nos haría esta función de acá, este reloj que tenemos acá. Entonces vamos a mirar qué pasa. Recordemos que electrónicamente pasa esto. Cuando yo tengo un condensador electrónico, ¿sí? Vamos a explicar esto claramente. Vamos a tratar de explicar esto acá. B-in contra B-out. ¿Sí? Esto es tierra. Vamos a mirar qué pasa con B-in. Y vamos a mirar qué pasa con B-out. Listo. Esto es voltaje con respecto al tiempo. Y aquí también es voltaje con respecto al tiempo. Hace rato no hago estas gráficas, pero digamos que es así. Este voltaje acá, mire que si yo voy a alimentar este circuito electrónico con un voltaje de DC, un voltaje continuo, pues sencillamente recordemos que es continuo, que no varía en el tiempo. Entonces, por lo tanto, es un voltaje que siempre son 12 voltios. En cualquier tiempo donde usted lo mida, siempre hay 12 voltios, digamos que sean 12 voltios. Pero resulta que, como habíamos dicho anteriormente, un condensador que tenemos acá tiene unas ciertas características específicas. Este condensador tiene internamente en su construcción, tiene un tiempo de carga y un tiempo de descarga. ¿Qué va a pasar? Si yo este condensador lo someto a una corriente eléctrica que circula a través de él, pues sencillamente el voltaje de almacenación de este condensador siempre va a ser, recordemos que el 90% también de VCC. Él no se carga al total de VCC, sino que se carga el 90% de VCC. Pero obviamente va a tener un tiempo de carga, y ese tiempo de carga depende de ¿qué? Depende de algo que nosotros vimos en clase que se llama capacitancia. Entonces, la idea es que un condensador hace esto. Si la miramos en el tiempo, un condensador haría esto. Déjeme lo recuerdo, haría esto.
¿sí? Entonces mire que está variando en el tiempo, porque se empieza a cargar, hasta que ya se carga y se va a lo que nosotros conocemos como el 90%. Esta línea acá sería el 90% de BCC. Entonces mire que si ustedes miden en el tiempo, este voltaje acá, en este tiempo t, no es el mismo que en este tiempo t y no es el mismo que en este tiempo t. Ya después cuando ya llega al 90 de BCC, pues ya es el mismo. Pero la descarga del condensador también sufre una leve. Cuando él se empieza a descargar, él no se descarga inmediatamente, sino que él se empieza a descargar lentamente. Entonces el condensador hace esto, ¿sí? Este es lo que nosotros conocemos como TC y esto es lo que nosotros conocemos como TD, tiempo de descarga. Mire que él se empieza a descargar en el tiempo, entonces acá se empieza a descargar, acá tengo un voltaje, acá tengo un voltaje, acá tengo otro voltaje, acá tengo otro voltaje, hasta que definitivamente se descarga y vuelve y empieza el ciclo de carga y vuelve y empieza así sucesivamente. Este es el comportamiento que tiene un condensador en tiempo de carga y descarga. Teniendo esto en mente, entonces analicemos lo siguiente. Mire lo que va a pasar. Cuando yo alimento este circuito electrónico, ¿sí? Cuando yo alimento este circuito electrónico acá con VCC, como lo estamos viendo acá, a través de estas dos resistencias que yo tengo en este momento, a través que yo tengo en estas dos resistencias, inmediatamente ¿qué pasa? Se empieza a cargar el condensador. Se empieza a cargar. Ah, bueno, pero recordemos una cosa que lo analizamos en clase pasada, en clase de condensadores. No sé si tengo la clase de condensadores, por acá voy a mirarla. Listo, ya lo recordé. Entonces, recordemos lo siguiente, cuando yo tengo una corriente circulando por acá, mire lo que va a pasar. Este BCC, este sistema que tengo acá, este pin 7, va a haber un BCC, o sea, va a haber una corriente que viene por acá disminuida por R1 y va a tener un BCC. Y esta R2 que acá también me transmite esta misma corriente, generándome aquí una diferencia de potencial en este pin 2 que se llama disparo, o sea que ambos están a BCC. Pero ¿qué pasa? La corriente empieza a hacer esto. Me borro acá esto. La corriente empieza a hacer esto, o sea, el circuito que tenemos ahí es exactamente este, ¿sí? Entonces, si vemos el circuito, si lo analizamos, es R1, R2 y C1. Entonces, esto es R1, esto es R2 y esto es C1. Vuelvo y les digo, esto para los que saben de electrónica y los que conocen este circuito ya ha funcionado, pero la verdad es que muchos conocen este circuito y han hecho miles de sistemas con él y a la hora del té no saben cómo trabaja. Recuerden que mi idea en este curso de electrónica es enseñarles buena electrónica. Puede que fallen muchas cosas, claro que sí, porque no me las sé todas, pero la idea es que hagamos las cosas bien y que aprendamos bien cómo debe ser. Por acá viene una corriente. Esa corriente que viene por acá obviamente circulando, acá tenemos nosotros dos pines. Este es el pin 7 y este es el pin 2. Entonces, si ustedes analizan esto, 7 con respecto a tierra, ¿sí? Con respecto a tierra, aquí en este punto hay una diferencia potencial, hay un voltaje. Y 2 con respecto a tierra tiene también una diferencia de potencial. ¿Qué diferencia de potencial tiene 2? Si ustedes analizan, tiene la diferencia de potencial que hay en C1. Entonces, mire, la corriente empieza a circular de esta manera. El condensador se empieza a cargar. Recuerden que mientras el condensador se está cargando, se comporta como un circuito abierto, o sea, open circuit, o sea, un circuito abierto, pero que cuando el condensador se carga en la totalidad, inmediatamente se comporta como un cortocircuito, o sea, como un circuito cerrado, e inmediatamente la corriente fluye acá, baja la corriente, inmediatamente se va la corriente a cero. ¿Qué pasa entonces en ese momento? Estos dos pines ya van a ver, por lo menos el 2 que está aquí, ya no va a haber qué, ya no va a haber la diferencia de potencial acá, sino que se va a empezar, como ya hay un cortocircuito, esto baja acá y el condensador se empieza a ¿qué? Recordemos que mientras está en circuito abierto se empieza a cargar
y cuando él llega a su máxima carga empieza inmediatamente a descargarse. Cuando se descarga vuelve y se comporta como un circuito abierto, vuelve y empieza a cargarse y en esta se las pasa. Entonces estos dos pines que están acá, lo que están viendo es precisamente la diferencia potencial que hay acá y que hay acá con respecto al tiempo de carga y descarga del condensador. Eso es lo que pasa. Entonces obviamente en un tiempo este va a haber un voltaje y este va a haber otro voltaje y en otro tiempo estos van a haber otro voltaje. Eso es lo que está pasando en este circuito de multivibrador estable. Ahora, entonces la frecuencia, ¿qué la va a determinar? Aquí vemos, esto es una ecuación que ya ha sido probada y reprobada, es un comportamiento matemático donde tenemos lo siguiente y aquí es lo importante que nosotros aprendamos algo. En electrónica, cuando queremos hacer circuitos electrónicos tenemos un reloj. ¿Sí? Pero la idea es que tanto T1 como T2 igual a T2. O sea, la idea es hacer que T1 y T2 sean iguales. ¿Para qué? Para que tengamos un duty. Creo que eso se llama duty, hace 1000 años no lo veo, pero que se llama duty del 50%. O sea, que el periodo sea igual al 50% de cada uno de los tiempos. Eso es sencillamente lo que se quiere. Para tener un reloj bien sincronizado, porque podríamos también tener lo siguiente: tenemos un circuito donde esto es T1 y esto es T2. ¿Hay de todas maneras un periodo? Claro que sí, porque mire que aquí empieza, acá termina. Esto es lambda. Esta es la longitud de onda, sería mi periodo. Pero ya T1 y T2 no son iguales. Por lo tanto, T ya no sería el 50% de cada uno de los tiempos, sino un tiempo totalmente diferente. La idea es que nosotros podamos hacer nuestro diseño, a no ser de que queramos hacer otra cosa y queremos desplazar estos tiempos, pero que nuestro diseño T1 y T2 sean iguales. Esa es la idea. ¿Listo? Vamos entonces a mirar los comportamientos. Nos dice que T1 es igual a 0.693 por R1 más R2 por C2. ¿Listo? No, por C1, perdón. Solo hay un C por C1. Listo. Y el T2 es igual a 0.0693 por R2 por C2. Listo. Ay, por C1 no tenemos sino un condensador. Sí, eso es lo que nos está diciendo acá. T1 y T2. Listo, si hacemos el periodo, si sacamos el periodo, sencillamente agrupamos estas dos ecuaciones, o sea, las igualamos y luego esto factorizamos, pues tenemos que T es igual a 0.693. Entonces T será igual a 0.693, que multiplica a R1 más o menos mirando acá, eso da 2 veces R2 por C1. Miremos si esto es verdad. Ahí lo hice en la mente. Sí, está bien, listo. Por lo tanto, si tengo esto así como lo tengo acá, recordemos que entonces la frecuencia es igual a 1 sobre T. Entonces ponemos un 1 sobre T acá y esto nos va a dar un valor de frecuencia igual a 1,44 sobre R1 más 2R2 que multiplica a C1. Vamos a mirar. 2R2 que multiplica a C1. Listo. Perfecto. Si ya llegamos a este comportamiento, entonces podemos decir lo siguiente. Roosevelt, entonces usted me quiere decir que trabajar con un 555 es tan sencillo de que yo sé la frecuencia. Claro. ¿Por qué sé la frecuencia? Porque yo sé a cuánta frecuencia quiero poner a oscilar mi 555. Vamos a hacer un ejemplo, lo voy a poner a oscilar a 1 kHz. Vamos a hacerlo y vamos a simularlo y vamos a ver si nos queda bien. Lo otro que yo puedo dar por criterio ya inmediatamente es el condensador. Yo puedo decir, no,
voy a dar por criterio el condensador. Entonces voy a decir que esta es mi frecuencia, el condensador es igual a 10 microfaradios, voy a dar el condensador a 10 microfaradios y voy a dar una de las dos resistencias por criterio. Entonces voy a decir que R1 va a ser igual a 10K. ¿Qué me toca hallar? Fácilmente vemos acá que me va a tocar hallar sencillamente R2. ¿Sí? Porque ya tengo R1 por criterio. Ahora, con esto que yo estoy dando, como estoy dando valores así ambiguos, o sea, no sé si, yo sé que funciona, yo sé que nos va a dar, y yo sé que nos va a dar la frecuencia, pero no sé si nos dé el cálculo para que T1 y T2 sean iguales. Entonces, ¿qué nos tocaría a nosotros hacer para que T1 y T2 sean iguales? Pues sencillamente nos tocaría igualar estas dos ecuaciones que tenemos acá, dar una por criterio y despejar la otra de tal manera que los dos datos nos queden que al hacerlo el T1 y el T2 sean iguales. Eso ya se los dejo de tarea. O sea, ¿qué tocaría decir? Sería decir que .693 que multiplica a R1 más R2 por C1 es igual a .693 que multiplica a R2 por C1. Obviamente esto no es igual porque los dos comportamientos son totalmente diferentes. Pero ahí podríamos entrar ya inmediatamente, bueno, ¿qué hago para entrar a despejar y dejar una de las dos resistencias? Vamos a mirar si nos sale fácil. No es que yo sea muy buen matemático, pero esto es .693 que multiplica R1 más R2 por C1 igual a .693 que multiplica a R1 más R2. Ve que multiplica a R2 nomás. Que multiplica a R2 por C1. Listo. Inmediatamente si nosotros vemos esto acá, ya podemos entrar a hacer algo. Este con este se nos va. Este con este se nos va. Entonces nos queda R1 más R2 igual a R2. No sé si estoy aplicando un machetazo, pero este que está multiplicando pasa a dividir. A todo esto C1 se va con este que está multiplicando pasa a dividir, este se va con este, listo, nos queda R1 más R2 igual a R2. Entonces sencillamente de acá podemos decir que R1, podemos decir que R2 es igual a R1, bueno, aquí qué podríamos decir, a ver, ¿qué podríamos decir acá? Bueno, según lo que veo aquí es que R1 es igual a R2 menos R2, ¿sí? Entonces R1 sería igual a 0. Bueno, no sé, no me da, pero tocaría entrar a mirar el cálculo matemático para que esto nos dé, lo que quiero hacer es que esto nos dé 50% a 50%. Eso es lo que quiero lograr ahí, para poder que el circuito sea, que el periodo sea el 50% de cada uno de los tiempos. Pero entonces vamos a analizarlo y si vamos a hacer el cálculo matemático, trabajando entonces a 1 kHz, con un condensador de 10 microfaradios y con una R1 igual a, a 10 kHz. Vea, a 10 kiloohmios, perdón. Listo. Recordemos el comportamiento final que es frecuencia igual a 1,44 que multiplica a R1 más 2 veces R2 por C1. Listo. Entonces, pasamos esto fácilmente al otro lado. Entonces nos queda F por R1 más 2 veces R2 por C1 igual a 1,44. Y entonces lo que hacemos es bajar todo eso. Entonces nos queda 1,44 dividido frecuencia por C1 igual a R1
más 2R2, ¿sí? Entonces, esto nos queda que esto es igual a 1,44 sobre frecuencia por C1 menos R1 igual a 2 veces R2. Esto es sencillamente lo que tenemos. ¿Listo? Luego entonces, ¿qué hacemos? Que R2 es igual a 1,44 por frecuencia sobre C1 menos R1, todo esto sobre 2. Listo. Eso es lo que yo veo ahí que me da. Si el cálculo matemático no está bien ahí, me perdonan, pero ahí rápidamente me dio eso. Ahora, para esto, si lo quieren hacer, utilicen una calculadora y listo. Pero entonces ahí ya con esto nos da el cálculo de R2. Ahora entremos a analizar, entonces ya sabemos, tenemos 1 kHz, 10 microfaradios, R1 y ya con esto hallamos R2, entonces ya tenemos todos los datos para poner a oscilar este 555 con una frecuencia de salida de 1 kHz. En el próximo video tutorial lo que vamos a hacer es comprobar que esto sea verdad. Por último, vamos a mirar este circuito 555 como un monoestable. Entonces, ¿qué es como monoestable? Monoestable es lo siguiente. Siempre vamos a tener una salida acá, que es este tipo de salida, siempre va a ser una salida negativa cuando la entrada de disparo sea positiva. Aquí vamos a tener vamos a tener, como le digo, vamos a tener una salida negativa. Pero cuando la entrada de disparo cae a cero, inmediatamente la entrada de disparo cae a cero, no importa el tiempo que el disparo baje, o sea, no importa el tiempo de bajada del disparo, este T que tenemos acá no importa, empieza a transcurrir en la salida un tiempo T positivo de salida. Y ese tiempo T está determinado por T igual a 1,1 por R1 por C1. Este es ese tiempo. Entonces, este es el tiempo que yo necesito dar un pulso, por decir algo. Un ejemplo, necesito llegar y que alguien presione por un segundo nomás, pero que se me quede sonando una sirena 30 segundos. Entonces yo calculo que este T igual a 30 segundos, 1.1 por R1 por C1. Y de esta manera trabaja un circuito monostable. Entonces el monostable es que yo tengo un pulso de salida dependiendo de un pulso de entrada. Bueno, yo creo que este video tutorial ya se está extendiendo demasiado. En el próximo video tutorial lo que vamos a hacer es sencillamente hacer varios y probar en la práctica varios circuitos con 555, poner un frecuencímetro, poner voltaje, poner osciloscopio y verificar todo lo que está pasando con nuestro sistema cada que empecemos a variar esto. Esto, como les digo, nos va a dar un paso esencial al mundo de la electrónica digital. Dios los bendiga a todos y no se les olvide colaborar con la publicidad de tutorialesvirtuales.com. Hasta luego.